vamos a ver los inhibidores del receptor de ADP. Las razones por las cuales vamos a dar un inhibidor de los receptores de ADP va a ser para los pacientes que vengan después de un evento coronario agudo o de un síndrome coronario agudo. A estos pacientes se les va a poner un stent que es una malla que abre la arteria. Entonces, como profilaxis para que la malla no se ocluya por un trombo, vamos a dar los inhibidores del receptor del ADP. Entonces, paciente que viene con síndrome coronario agudo y que se le pone un stent, le vamos a dar un inhibidor del receptor del ADP. O el paciente que viene con un evento cerebrovascular isquémico, también se le puede dar un inhibidor del receptor de ADP, ya sea como tratamiento o como profilaxis. Entonces, primero vamos a ver el mecanismo de acción, cómo es que dar un inhibidor del receptor de ADP puede prevenir la formación de un trombo en una arteria. Entonces vamos a ver el mecanismo de acción. Luego pues ya vimos las indicaciones y luego vamos a ver el efecto adverso. Entonces, para eso hay que recordar la cascada de la coagulación y la hemostasis primaria y la secundaria. Entonces tenemos, aquí está un vaso, lo que va a pasar es que tenemos un trombo en el vaso. Entonces, ¿cómo llegamos al trombo? Tenemos que aquí está, digamos, sangrando el vaso, o por alguna razón parece que el vaso está sangrando. Si el paciente tiene una placa de ateroma y la placa se desprende, pues esto daña al endotelio de aquí del vaso. Entonces, el sistema del paciente o el cuerpo del paciente, digamos, es como si se confundiera y pensara que se rompió el vaso porque tiene expuesta la colágena del vaso. Entonces, esto va a terminar en un trombo. Ahora sí, ¿cómo se formó el trombo? Entonces, aquí está la arteria, aquí están las células endoteliales. La cascada de la coagulación y la hemostasis primaria y secundaria se empiezan a echar a andar cuando hay exposición de la colágena. Entonces, si tenemos una placa de ateroma o lo que sea que dañe al endotelio, aquí está el vaso, esas son las células endoteliales. Y pues aquí, entre la célula endotelial y el vaso, tenemos la membrana basal que contiene la colágena. Entonces, si hay daño al endotelio o por alguna razón hay exposición de la colágena la voy a poner aquí en azul. Esta es la colágena. Si hay exposición a la colágena, se empieza a echar a andar la cascada de la coagulación y la hemostasis primaria. Entonces, aquí tenemos la colágena expuesta. ¿Cómo vamos a formar el trombo? Lo primero que pasa es que llega una plaqueta. Aquí está una plaqueta y se va a unir a la colágena por medio de un receptor que tiene la plaqueta que se llama la glicoproteína 1B. Entonces, aquí la plaqueta se adherió al endotelio. Esta es la adherencia, que es, digamos, la primera fase de la hemostasia. Luego tenemos que la plaqueta va a expresar un receptor que es el 2B3A, o en romano 2B3A. Este receptor promueve la agregación plaquetaria. Entonces aquí tenemos este receptor, aquí está otra plaqueta, y cada uno está expresando su receptor. Entonces esta plaqueta se va a unir con esta plaqueta por medio de sus receptores, y entre cada uno de sus receptores va a estar la fibrina. ¿Y cómo llegamos a la fibrina? Por medio de la hemostasis secundaria, que es la cascada de la coagulación. Ahorita no voy a echarme toda la cascada de la coagulación, que es que tenemos el factor 12 que activa al 11, que activa al 9, que activa al 8, que activa al 10, y luego el 10 activa al 5, y luego al 2, y luego al 1. Pero bueno, entonces aquí está la fibrina, que por medio de la cascada de la coagulación se activó la fibrina. Entonces, entre una plaqueta y otra tenemos la fibrina, y esta ya es la agregación plaquetaria. ¿Cómo es que se da la agregación plaquetaria? Por la expresión de esta proteína, que es el receptor 2B3A. ¿Y cómo es que tenemos expresión de este receptor, expresión del 2B3A? Esto es porque una vez que la plaqueta se une al endotelio, pasa un cambio conformacional en la plaqueta, y esto hace formación de ADP y de tromboxano. Pero el ADP y el tromboxano, estos promueven la expresión
de la glicoproteína 2B3A, de este receptor que está aquí. Entonces, en respuesta al ADP, esta es expresión de la glicoproteína 2B3A. Y esto es el receptor con el cual una plaqueta se une con otro. Entonces, la expresión de la glicoproteína 2B3A promueve la agregación plaquetaria. Entonces, si bloqueamos un receptor del ADP, eso va a hacer que la plaqueta finalmente no produzca o no exprese la glicoproteína 2B3A. Aquí está la plaqueta, la voy a poner aquí en grande. Aquí está la plaqueta está unida al endotelio, por medio de esta glicoproteína que es la 1B. Aquí está la plaqueta y obviamente la plaqueta tiene un receptor para el ADP. Y ya dijimos, el ADP hace expresión de la glicoproteína 2B3A. Entonces, si tenemos la plaqueta, recibe el ADP, responde al ADP, finalmente la plaqueta va a expresar la glicoproteína 2B3A, que es con lo que se va a unir con otra plaqueta. Entonces, aquí va a estar otra plaqueta que igual tiene su receptor para el ADP. Aquí llega el ADP y va a promover que la plaqueta exprese la glicoproteína 2B3A. Y entre una glicoproteína 2B3A y otra vamos a tener a la fibrina. Bueno, aquí ya cambié de color, pero vamos a tener a la fibrina y esto es lo que promueve la agregación plaquetaria. Entonces, si bloqueamos el receptor de ADP, esto va a hacer que no se exprese la glicoproteína 2B3A y entonces no vamos a tener unión de una plaqueta con otra. Paramos la agregación plaquetaria. Entonces, inhibidores del receptor de ADP, estos disminuyen la agregación plaquetaria. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los receptores, de los inhibidores del receptor de ADP? Tenemos el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor o ticlopidina. Estos son los inhibidores del receptor de ADP. Ya vimos cuando vamos a dar un inhibidor del receptor de ADP como profilaxis o tratamiento para el paciente que viene con un evento cerebrovascular isquémico, o sea que ha sido por formación de un trombo en una arteria cerebral, o para tratamiento de un paciente que vino con un síndrome coronario agudo que se le puso un stent. El stent es, aquí está la arteria, tuvo un trombo, entonces quitan el trombo y ponen como una malla de metal, así, digamos, esta es la arteria, la estamos viendo así abierta, entonces una malla de metal, que esto hace que mantiene abierta la arteria, pero el stent se puede trombosar, hay riesgo de que se trombose, de que se forme un trombo aquí donde se puso el stent. Entonces, para prevenir esto, se va a dar un inhibidor del receptor de ADP, como es clopidogrel, prasugrel, ticagrelor o ticlopidina. Generalmente se da clopidogrel o prasugrel para el paciente que viene con un evento coronario agudo y se le pone un stent. Si es un paciente que viene con un evento cerebrovascular isquémico, generalmente se da clopidogrel. Pero bueno, y si tenemos que un paciente, digamos que se nos pasa la mano o tomó mucho de esto, o digamos por alguna razón el paciente pues es sensible a estos medicamentos, los efectos adversos van a ser que el paciente tenga trombocitopenia, que específicamente es el TTP, Thrombotic Thrombocytopenic Púrpura, que es la púrpura trombótica trombocitopénica, que es, digamos, una enfermedad autoinmune. Bueno, es inducida por medicamentos, pero pues es que el paciente está destruyendo sus plaquetas, entonces va a tener trombocitopenia. Y esto generalmente pues es por todos, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor o ticlopidina. Y el otro efecto adverso es por ticlopidina, que va a ser